Entonces, hoy día vamos a empezar, ¿cierto? Con la clase 6 que está relacionada con el enlace químico. Y ya el enlace químico, ¿cierto? Es como finaliza un poco el tema ya es lo que ya hemos visto de estructura atómica, ¿cierto? Ya aquí esto ya como va como, ¿cierto? Uniendo, ¿cierto? Ya ahora los átomos, ya vimos cómo se conformaba la materia, qué propiedades tenía, cómo se clasificaba, cuál es la unidad básica, ¿cierto? Qué propiedades tienen los átomos, ¿cierto? Cómo se conforma un átomo. Y ahora vamos a ver cómo ciertos átomos se unen, ¿ya? Y eso se trata del enlace químico. Ya, pero primero, ¿cierto? Lewis, ¿ya? ¿Cómo viene el tema de los símbolos de Lewis? Él, ¿cierto? Estuvo trabajando en cierto experimento y observó, ¿cierto? Que los átomos se llegaban a conformar, los átomos de diferentes elementos, se combinaban ya para formar una configuración más estable. Y esa estabilidad, ¿cierto? Está dada ya por el tema de un gas noble. Por eso viene el tema, ¿cierto? De que estos enlaces, ¿cierto? La regla del octeto, ¿cierto? Principalmente viene a ver el tema, ¿cierto? Que tenga una configuración estable, ¿cierto? Porque piensan que el átomo de los gases nobles son estables, ¿ya? No reaccionan con nadie, ¿cierto? Por sí solos sí van a reaccionar, pero con otros elementos no se combinan, ¿ya? Si se combinan, es rara vez verlos combinados, ¿ya? Sí, 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 actualmente hay cierto que se combinan, por ejemplo, el argón, el neón, pero son inestables, digamos, ya no hay una estabilidad como tal, como si estuviéramos como o por sí solos ellos combinaran, sí están súper estables porque son puros, ya recuerda lo que te explicaba. Entonces, por si se combinan con otros elementos, como que no van a tener no van a funcionar bien, no van a tener las mismas propiedades, van a cambiar mucho ya su estabilidad. Entonces, si recordamos, ¿cierto? Lo que era el enlace químico, ¿cierto? Básicamente es la unión de átomos por medio de algunos o de todos sus electrones externos, ¿cierto? Y estos electrones externos, ¿cierto? Son los electrones de valencia. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Ejemplo, vamos a hacer, tiene un ejemplito porque vamos a ir trabajando, ¿cierto? Porque aquí tenemos que ya ponernos a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo, necesito el pincel, tengo un Z7, ¿cierto? Nitrógeno, ¿ya? Es nitrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a ver que sobre el electrón de valencia del nitrógeno escribimos la configuración electrónica del nitrógeno? ¿Cierto? 1s, 2s2, ¿cierto? 2p, ¿cuánto sería 2p? 2p3, ¿cierto? Sí. 3, 5, 7. Ya tenemos 7. Después tercero marcar el último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía? Lo vamos a marcar de otro nivel. ¿Cuál es el último nivel de energía? El Dos. 2. El 2, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué el último nivel de energía? Porque es el último nivel que está incompleto en este caso. Mm, ¿Ya cuántos electrones tengo yo? 2 más 3 cinco. son 5. Entonces yo tengo 5 electrones de valencia. Por eso, y eso también, si tú te fijas, al tener 5 electrones de valencia, el nitrógeno, ¿cierto? Estos 5 electrones de valencia van a corresponder también al grupo que corresponde el nitrógeno. Y el nitrógeno, ¿cierto? Está en el grupo En el 5A. en el 5, ¿cierto? ¿Y cómo escribimos los puntitos de Lewis, ¿cierto? Para el nitrógeno, ¿cómo quedaría? Esto quedaría algo así, 2, ¿cierto? Quedaría algo así, ¿o no? ¿Cómo quedaría?
cómo quedaría el tema de Lewis. O sea, yo creo que quedaría algo así. ¿Así quedaría? Ujú. ¿O hay alguna cosa, algún cambio? Es que no recuerdo bien cómo se hacía la estructura, así que No, eso. esto no tiene nada que ver con la estructura. O sea, el diagrama. Tampoco con el diagrama. ¿Qué tiene que ver con esto? No sé. Tenemos que, ¿cierto? Saber cómo está estructurado, ¿cierto? Cada elemento. Mm, Ojo ahí. En este caso está correcta, esa sí está correcta, ¿ya? Y también podemos verla, ¿cierto? Que tengamos... Pero a medida que puede ser correcta, puede estar vista en diferentes maneras, ¿cierto? Pero si lo vamos a ver de forma correcta, puede ser esa la correcta, puede ser otra, pero dependiendo cómo está, ¿cierto? Unido en hidrógeno. ¿Sí? mm, sí. Pero siempre los puntos no están porque están por ahí, porque se le ocurrió al profe, se le ocurrió a Lewis esa cuestión, es porque la única forma que se le haga más fácil compartir electrones al elemento correspondiente. Por eso están distribuidos Mm, de esa manera. Ya, por eso es que elementos tienen, ¿cuántos elementos? Algunos elementos tienen dos, ¿cierto? Y cada uno, un electrón está a cada lado, ¿cierto? sí. No están juntos en el mismo lado, ¿cierto? Están uno a cada lado. O el mismo, ¿cierto? Cuando estamos un electrón, el electrón está a la mano derecha. Porque es más fácil, ¿cierto? Compartir ese electrón a mano derecha que estar compartiéndolo al lado izquierdo. ¿Cómo lo sacamos? Mm, ¿Ya? ya. Entonces, ojo con esas cosas. Si ya tenemos un ejercicio respecto a eso relacionado con fusión electrónica. ¿Ya? Entonces, la representación de punto de Lewis, ¿ya? Nos permitió, en uno, ¿cierto? La comprensión y la representación de los enlaces químicos, ¿ya? Que es conveniente definir que utilizar símbolos de Lewis, ¿ya? Y estos símbolos de Lewis podemos ocupar punto, cruce, estrellita, lo que uno quiera, pero siempre, ¿cierto? Siempre ver de una forma correcta cuáles son los que se están compartiendo, porque después te van a preguntar cuáles son los que se están compartiendo, cuáles son los que se van enlazando, ¿ya? Ojo con esas cosas, porque los van a preguntar, ¿ya? Y cómo lo vamos escribiendo, ¿cierto? Vamos a ocupar, ¿cierto? Que en estos simbolitos del Lewis, ¿cierto? Vamos a rodear todo con estos electrones de valencia que tengan, ¿cierto? Dependiendo de qué grupo están, y lo vamos a ir, ¿cierto? Representándolo en punto y cruce, ¿cierto? Y vamos a ir rodeando, ¿cierto? A este elemento, ¿ya? Y ahí te fijas, ¿cierto? Cómo está establecido, ¿cierto? Los elementos, cómo están estos como puntos, ¿cierto? Como estos puntitos, como estrellitas, en este caso los electrones de valencia, ¿cierto? Que están de una forma que puedan compartir electrones, po, ¿cierto? Si te fijas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a representar el tema de Lewis? Primero, vamos a tener nuestro Z, que supongamos nos dan un ZX, y en este caso nos dan un Z17. Nosotros, ¿cierto? Como sabemos ya la tabla periódica hasta el 40, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Que el cloro en este caso es 17, ¿ya? Y sabemos que el cloro lo podemos también escribirlo, ¿cierto? Por nuestra abreviada, ¿cierto? Recuerda que el 17 está más cercano al neón, ¿ya? Que el argón. Ojo ahí, ¿ya? Ojo ahí con ese mapa. Cuando estamos cerca de, por ejemplo, que está muy cerca del gas noble, el más cercano es que poner siempre el más cercano, ¿ya? Anterior, no el posterior. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí. ¿Ya? Porque veo que no tienes dudas, pero necesito que tú preguntes acá, ¿ya? Porque esto cuesta, Mm,
¿Ya? Necesito que preguntes. Si no me sirve el profe, ya, pero necesito que preguntes cualquier duda, porque yo te voy a dar un ejercicio y un ejercicio típico de prueba ahora. ¿Ya? O sea, aquí necesito que todas las preguntas, dudas en la clase. ¿Ya? Porque después la universidad, ¿qué pasa? Puedes aprovechar ahora que soy yo nomás contigo. Pero después la universidad vas a tener 40, 50 estudiantes en una sala. ¿Ya? Más el profesor. ¿Ya? Así que hay que preguntar. Entonces yo busco, ¿cierto?, unos electrones de valencia, ¿cierto? Y yo en este caso, yo sé que los electrones de valencia, ¿cierto?, de mi último nivel, ¿cierto?, es 7. Y yo pongo, ¿cierto?, de una forma, distribuyo, ¿cierto?, el electrón de valencia en el cloro, de una forma que puedan, ¿cierto?, en algún momento, si hay otro elemento, unirse a ese elemento y compartir electrones. Ya, pero siempre, yo siempre tengo que ver mi tabla periódica, hacer mi configuración electrónica. Si me piden configuración electrónica abreviada, ver el más cercano siempre, y si está muy cerca de uno que el otro, ¿cierto? En el caso que a lo mejor el 17 está más cercano que el del argón, ¿cierto? Que el 18, uno siempre pone el anterior, no el argón, ¿ya? Ya del 19 para adelante uno podría poner ya el argón, pero en este caso está muy cercano, ¿cierto?, al neón, ¿sí? Sí. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿cierto? Relacionado con el oxígeno. Yo hago la configuración electrónica. Generalmente te la van a pedir abreviada y te la van a poner de las dos formas te la van a pedir, ¿ya? Entonces, en este caso, sabemos que la correcta para el oxígeno, ¿cierto? Es esta, la primera, no las otras dos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque así puede formar enlaces mucho más fácil. Ya, súper, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí te acuerdas que nosotros nos vimos con un concepto ayer en Propiedades Periódicas, porque lo íbamos a ver hoy, Ujú, sí. y el tema de la electronegatividad. Y básicamente la electronegatividad, ¿cierto?, es la capacidad para traer un par de electrones al enlace, ¿ya? Y generalmente, ya aquí se ganan electrones, generalmente, ¿ya? Generalmente, yo sé que hay algún elemento que lo pierde, ¿cierto? Pero generalmente esa pérdida de ese electrón no es influyente para el electrón como tal, ¿ya? Pero sí, ganar un electrón es como como generar esta estabilidad como tal del elemento, es como lo esencial. Si te fijas, vamos el flúor con el hidrógeno, ¿cierto? Van formando este enlace. El flúor con el hidrógeno están formando un enlace, en este caso, un covalente, ¿cierto? Está compartiendo electrones. ¿Por qué? Porque el flúor no se está robándose los electrones, ¿cierto?, al hidrógeno. Si fuera un enlace iónico, ¿cierto?, el flúor se roba todos los enlaces, o sea, todos los electrones, ¿cierto? Pero en este caso, el flúor está compartiendo electrones con el hidrógeno. ¿Ya? ¿Sí se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. ¿Ya? Sigamos. Entonces, la electronegatividad va muy de la mano con la afinidad electrónica y la energía de ionización, ¿ya? Porque el flúor, si lo ponemos ejemplo de flúor, tiene mayor afinidad electrónica, o sea, tiende a tomar electrones fácilmente, y una energía de ionización alta, que generalmente el flúor no pierde electrones con facilidad, ¿ya? Y por eso presenta una gran electronegatividad, ¿ya? Yo creo que lo más probable es que aprenderse la electronegatividad de los 20 primeros, yo creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque después tienes que calcular la electronegatividad, ¿ya? Mm, Les van a pedir calcular electronegatividad, ¿sí? sí. ¿Por qué? Y esto también entró un poco, ¿cierto?, el tema en la prueba PAES, y eso igual me sorprendió, que hicieran calcular electronegatividad y para saber qué tipo de enlaces forman, si es covalente, iónico o covalente polar.
Tú para saber, ¿cierto?, qué molécula del compuesto, ¿cierto?, este compuesto que se formó con dos o tres elementos, me van a pedir sacar, ¿cierto?, esta diferencia, calcularla. Es una resta, básicamente. ¿Ya? Y saber la diferencia entre un 2,8 menos un 2,6, ¿ya? Eso tenemos que saber. Supongamos Mm, si yo tuviera un 2,8, ¿cierto? Yo tuviera un 2,8 menos 2,6, es facilito, me da 0,2. ¿Y a dónde tendría que ujú. estar el 0,2? En este caso sería un covalente polar, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Si yo tuviera uno que, no sé, una electronegatividad, ¿cuánto? De 7,8, supongamos. Estoy inventando valores, ¿ya? No, no te preocupes, ¿a dónde sale ese 7,8, ya? Estoy dando unos valores supuestos. 7,8 y de resto, 6,5, me da 1,3. Entonces, si es 1,3, ¿dónde tendría que estar? También en covalente Covalente polar, polar. Sí. ¿cierto? Pero si yo tuviera un 6,8 menos 4,3, yo tengo un 2,5. ¿Dónde lo tendré que ubicar? En Unity. En Iónico. Bien, ya. Eso es lo que tengo que hacer con la electronegatividad. Calcular cierta electronegatividad. ¿Me la van a dar a veces? Sí, me la van a tener que dar a veces, pero otras veces me las tengo que saber de memoria. ¿Ya? Ya. Y generalmente son las que piden, generalmente la del flúor, ya, generalmente la del flúor. Todo lo que te puse en la tablita, esa tablita, esos compuestos son los que más preguntan, con los que más trabajan, ya, a la hora de preguntar por electronegatividad. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Pues puse esta tablita. Entonces, vamos con el concepto de enlace químico. El enlace químico, ¿cierto? Ya vimos que es la unión básicamente de los átomos, ¿cierto? Para formar algo más estable, ¿cierto? Porque muchos por sí solos, muchos elementos son inestables. Y aquí vamos a tener tres tipos de enlaces, ¿cierto? Vamos a tener enlace iónico, enlace covalente, ¿ya? Y enlace metálico, ¿sí? Vamos a tener todo esa reglita, ¿cierto? Pero antes de eso, antes de los tipos de enlace, vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Respecto a partir de una estructura de Lewis, ¿cierto? O sea, a formar una estructura de Lewis, ya a partir de un elemento, ¿ya? La idea es que nosotros juguemos con la regla del dueto y la regla del octeto. En este caso vamos a jugar con un poco con la regla del octeto, que es la que más se trabaja, porque la regla del dueto, ¿cierto? Un átomo debe tener dos electrones en su entorno. Eso es lo que nos dice la regla del dueto. Y la regla del octeto, ¿cierto? Dice que un átomo debe tener 8 electrones en su entorno. O sea, tiene que tener una estabilidad, ¿cierto? Igual como ser similar a un gas noble. Mm, ¿Ya? Eso ya. nos dicen cada... Si yo tengo el cloro, y el cloro es 17, ¿cierto? Ese es mi Z del cloro. Entonces, como tarea, vamos a hacer este ejercicio. Necesito que me realicen la configuración electrónica, ¿ya? De ese elemento, saber cuáles son los electrones de valencia de ese elemento, ¿ya? Y sale qué orbitales, ¿cierto? Saber qué orbitales están en juego, ¿ya? Qué orbitales están en juego, ¿ya? Y también generar, ¿cierto? Como, según los puntos de Lewis, ¿cierto? Poner los puntitos en un orden. ¿Estamos claros? Ya. Son todas esas cositas, ¿ya? Te voy a dar hasta las 3:30, 4 minutos para hacerlo, ¿ya? Ok. Vamos, vamos. Te fue. Bien. Ya, vamos a hacer esto. Oye, lo bueno es que ya es viernes ya. Pero ¿sabes qué? La semana a mí se me hizo súper larga. Oye, amigo, ay. Siento que fue más larga que la semana anterior, ¿o no? Sí. No sé. Así lo estoy haciendo yo. Uno ese
2S2, después 2P6, ya. Me parece porque el otro día me preguntaron si esto servía para la paz y le digo que sí, po. Me preguntan todos por la paz. Y le digo que sí, pues sí sirve para la paz. No, no sea, no está en profundidad porque esto es materia de octavo básico ahora, po. Sí, Yo me acuerdo que antes la veía yo en segundo medio, en mis tiempos. Ya, entonces era todo nuevo. Ya, según yo, esa es la composición electrónica del cloro. sí, ¿Está bien? sí, sí, está bien. Y mis últimos niveles son estos de acá. Mm, Y pues yo tengo el 5 y pues yo tengo el 2. Y hago 7 electrones, ¿cierto? De valencia. Así que lo que después me entre esta clase, ¿cierto? Les va a servir bastante y cierto que está muy explicativa. O sea, todas las clases siento yo que le he hecho explicativa, muy explicativa. ¿O no? sí, Claro. Entonces, tenemos eso, entonces tenemos que ahora voy a poner de otro color. A mí me encantan los colores. Voy a comprarme uno de colores cuando estén haciendo clase presencial. Entonces, yo tengo, ¿cierto? Para hacer el cloro, yo tengo primero, pongo uno, pongo otro acá, dos, pongo otro acá, tres, pongo otro acá, cuatro. Y ahí tengo, ¿cierto? Cuatro. ujú, Pero tengo que establecer, ¿cierto? Para después yo, que mi cloro pueda, ¿cierto? Sea más estable en cierta medida, ¿cierto? Y pueda formar los enlaces correspondientes con otro elemento, con el mismo o con otro elemento, yo tengo que hacer esto, ¿cierto? Pongo así esta reducción del cloro. Y si te fijas con lo que yo te pedí, el de arriba, esto de acá arriba, pues van a corresponder primero a mi S, ¿ya? mm, Y esto de acá, va, esto de acá, van a corresponder al P. Y eso era. Muy difícil, ¿no? ¿no? Ya. Entonces, ¿cierto? Para nuestra para la configuración de Lewis, siempre, ya los pasos tenemos que, para la representación de Lewis, ya antes de empezar a formar estos enlaces químicos, primero siempre tenemos que elegir el átomo central, ¿ya? Y en ese, ¿cierto? Eh, tenemos que siempre poner el que más, ¿cierto? Eh, el menos, y jamás podemos poner que sea menos electronegativo. O sea, siempre vamos al centro, ¿cierto? El más electronegativo, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a poner los electrones de valencia que se van a ir compartiendo, se van a ir formando enlaces entre el átomo central y ¿cierto? Se van a ir compartiendo estos enlaces y los electrones restantes se van a situar como pares solitarios. O sea, vamos a tener que poner, ¿cierto? Todos los átomos, los electrones de valencia que se van compartiendo y después van completando con los que no, que son pares solitarios, ¿ya? Siempre. ¿Estamos claros con eso? Sí, ¿Ya? Súper. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio antes de que empecemos los diferentes tipos de enlace. Bueno, acá voy a hacer una molécula muy fácil, la que comúnmente todos trabajamos. ¿Cuál será? el H2O. Sí, la típica que uno trabaja con todo, que le alcanza a ser ejemplo de todo. Siempre vamos a hacer primero nuestra configuración electrónica, ¿cierto? Ujú, Yo voy a hacer, en este caso, la del oxígeno y la del hidrógeno. El oxígeno es 8, hidrógeno es 1, ¿cierto? Oxígeno es 1S2, ya 2S2,
Ah, 2p, ¿cuánto? 4. 4, ¿cierto? ¿Ya? Y el hidrógeno quedaría con 1s, 1. 1. Va, 1. Ahí está. Entonces, voy a dejar eso ahí. Después yo tengo, ¿cierto? Tengo que primero, mi átomo más electronegativo es el oxígeno. Oxígeno. Como yo tengo, ¿cierto? 2 hidrógenos, tengo que ubicarlo. Uno acá, para poder compartir, y otro abajo, ¿cierto? Yo voy a poner, ¿cierto? Al oxígeno, yo voy a poner mis dos. Voy a poner, ¿cierto? Aquí estos dos de ahí, ¿ya? Voy a poner un tercero ahí. Voy a poner un cuarto acá, ¿cierto? Voy a poner un quinto acá. Y ahí tengo, ¿cierto? Y voy a poner otro acá. Ahí tengo yo acá, ¿cierto? Ujú. Tengo mis 6, porque el hidrógeno pertenece al grupo 6. 6, ¿cierto? Y pero tengo que ahora compartir esto, ¿cierto? Y yo para compartir, voy a compartir con hidrógeno, ¿cierto? Yo tengo que compartir ahí y voy a compartir ahí. Y ahí me da que mi oxígeno tiene 8 electrones, cumpliendo ser, ¿cierto? La regla del octeto, ¿cierto? Ujú. Y el hidrógeno, cada hidrógeno tiene 2 electrones, cumpliéndose la regla del dueto. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces ahora vamos con los diferentes tipos de enlaces. Son 3 tipos de enlaces. Enlace iónico, enlace covalente, ¿ya? Y enlace metálico. Enlace metálico para algunos no es un tipo de enlace, ¿ya? Después ahí se va a dar cuenta después por qué no es un tipo de enlace. ¿Ya? Pero para algunos no es considerado un enlace metálico. El enlace metálico no es considerado enlace como tal, propiamente tal. ¿Ya? Entonces el enlace iónico va a haber una transferencia total de electrones de un átomo a otro. Aquí el elemento más electronegativo va robando los electrones. ¿Ya? Va a robar más los electrones, el elemento más electronegativo va a robar los electrones. ¿Ya? Entonces, el enlace iónico ya va a haber una transferencia completa de cierto número de electrones desde un átomo a otro, ¿ya? Y se va a formar entre un metal, que va a ser electrones, ¿cierto? En este caso, un catión, y un no metal que capta electrones, que va a ser un anión, ¿ya? Uno de ellos, ¿cierto? Va a tener un bajo potencial de ionización, o sea que va de manera fácil entregar electrones, pero más que entregar electrones es un robo, a fin de cuentas. ¿Ya? En fin de cuentas es como quitarles, como, no sé, como que alguien te quita no sé, está en un carrete y te roban las chelas. Eso mismo hace el elemento más electronegativo. ¿Ya? ¿Por Mm. qué? Porque roban más fácilmente electrones. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces el enlace iónico está relacionado mucho con la fuerza electrostática, ¿ya? Ya estas fuerzas electrónicas como cierto, lo van a ver en física, que relacionante como cierta carga va funcionando, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Entonces, y aquí estos enlaces iónicos van a formar compuestos iónicos cuando uno o más electrones se transfieren de un átomo neutro a otro, ¿ya? Ahí se van a generar los compuestos iónicos, ¿ya? Diremos que, por ejemplo, el cloruro de sodio, azar común, es un compuesto iónico porque está formado por cationes y aniones, ¿cierto? El catión es el Na más Mm. y el anión es el cloruro, Cloro. ¿cierto? Ujú. Entonces los compuestos iónicos van a formar estas redes tridimensionales en estado sólido, ¿ya? Entonces no es Mm. como que se diga que se va a formar como un tipo de molécula, entre comillas, como una molécula, sino que se va a formar como un tipo red, más que una molécula.
¿ya? Y las propiedades físicas de los compuestos iónicos es que los presentan elevados puntos de fusión, ¿ya? Que va entre 300 a 1000 grados Celsius, es bastante si lo pensamos, y tienen también puntos de ebullición, ¿ya? Que oscilan entre los 1000 a 500 grados Celsius, que es bastante igual si lo pensamos, ¿ya? Y presentan alta solubilidad en agua, ¿ya? Cuando se disuelven en ella, se van a disociar. Y cuando se disocian, ¿cierto? Van a dejar libres estos iones que los conforman, ¿cierto? Por ejemplo, el NaCl, ¿cierto? Cloruro de sodio. Y cuando se van a liberar, ¿cierto? Estas moléculas, estos elementos, ¿cierto? Van a quedar estos iones, ¿cierto? En forma libre, van a formar este cristal sólido, ¿ya? Si conocemos, ¿cierto? La carga de los iones, podemos escribir la fórmula del compuesto iónico. Hay que tener en cuenta que todos los compuestos químicos son siempre eléctricamente neutros. Por lo tanto, los iones en un compuesto iónico siempre están presentes en una proporción tal que la carga positiva total es igual a la carga negativa total. O sea, yo tengo que hacer como un equilibrio. ¿Ya? No puedo tener que mayor que otro, más positivo que negativo. Es por eso mismo ocurre también el tema, ¿cierto? Va basando, si lo pensamos en estas, cuando vemos membrana en biología, ¿cierto? Tienen que entrar y salir cosas, ¿cierto? Sí, Entonces, esto también está dado mucho el tema está dado mucho por este tema que hay un equilibrio entre cargas positivas y negativas. ¿Sí? sí. Súper. Entonces, como ejercicio, ¿cierto? Vamos para la casa, ¿cierto? Para estos días, prediga la fórmula de compuesto iónico que forma parte de los iones que se indican. Vamos a hacer uno. Ya en este caso sería KBr2. ¿Por qué? Porque la carga, ¿cierto? Que tiene el calcio la obtiene el bromo. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya la siguiente. ¿Cómo quedaría? Eh, Primero, ¿cuál es el NH, NH4? ¿Qué es eso? ¿Qué es em, NH4? es el amonio, ¿no? Ya en UPAC. Em, en Yupac se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ya en Chupac? ¿Tendrá nombre Chupac? Sí. ¿Cómo se llamará? Se llama hidróxido de amonio. Verdad. Ya, porque es un hidróxido, ¿cierto? Ya. Hidróxido de amonio. ¿Sí? Sí. Hidróxido de amonio. ¿Cierto? Así se llama. Entonces, ¿cómo queda la carga? Eh, debería ser NH4Cl, que tienen uno cada uno. NH4Cl. Bien. ¿Ya? Eso es Ya, esos son los juegos que vamos a hacer. Ya. Vamos a hacer una pausa y vamos a quedar acá, ¿cierto? Para volver a las 3:56, ya para ver enlace químico, o sea, enlace covalente, ¿ya? ya. Volvemos a las 3:56. En 10 minutos. Es el tema del enlace iónico, cómo se formaba, ¿cierto? ¿Con qué elementos, qué grupos? No sé si lo dije. No, no lo había dicho. Ya, pero se forma con yo sabía que se me olvidaba. Se me olvidaban dos cosas en el ácido iónico. Se me olvidaba que se formaba el ácido iónico con elementos del grupo 1 o 2, con elementos del grupo 6 y 7. ¿Ya? Mm. Y
básicamente va a ocurrir cierto enlace iónico entre un metal más electropositivo con un no metal que es electronegativo, ¿cierto? Eso lo vimos. Y la electronegatividad va a ser siempre mayor a 1,7, realmente. Mm, Para cuando te así el cálculo y te da 1,7 mayor que 1,7, eh, uno dice es un enlace iónico, ¿ya? ya. Entonces vamos con el enlace covalente. Básicamente el enlace covalente, si lo otro, ¿cierto? Había como un tema de que peleaban, ¿cierto? O sea, el otro robaba electrones. Aquí el enlace covalente, ¿ya? Hay una compartición de electrones. Es lo que veíamos, ¿cierto? Con el flúor, con el hidrógeno, hace unos par de minutos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto? El enlace que los átomos van a compartir electrones, ya eso va a ocurrir, ¿ya? Si te fijas, vamos con el ejemplo del flúor, ¿cierto? Vamos a tener a los dos lados el flúor, pero van a tener que compartir electrones, ¿cierto? Este electrón de valencia para generar una estabilidad, ¿cierto? De octeto, ¿cierto? Mm, Generalmente cuando se forman estos F2, eh, Cl2 y 2, ¿cierto? Se denominan enlace covalente simple, ¿ya? Porque se forman cuando los átomos comparten un par de electrones. En este caso, ¿cierto? Aquí se está compartiendo un par de electrones, ¿ya? ya. Cuando hay una línea, ¿cierto? Hay una línea, ¿cierto? Entre dos átomos, es porque representan dos electrones, ¿ya? Mm, ya. Donde tengo una línea así como... Es que lo mismo pasa cuando vemos química orgánica, ¿cierto? Vamos a tener una línea, ahí van a haber dos electrones, uno acá, otro acá. Si tenemos dos, vamos a compartir aquí cuatro, ¿cierto? Si tengo tres líneas, son 6. seis. ¿Ya? Ya. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Ya? El covalente polar. Creo que tengo el covalente polar ahora. Siguiente, voy a decir acá. Ya. Entonces, así se el enlace covalente simple, lo vimos, ¿cierto? La regla del octeto también la explicamos, ¿cierto? Y aquí yo digo yo, enlaces covalentes puede ser sencillo, doble o triples, ¿ya? Y el tema de los enlaces múltiples son más cortos que los enlaces covalentes sencillos. Y aquí hay una longitud de onda, ¿cierto? O sea, longitud de enlace, ¿cierto? Que se define como la longitud entre el núcleo de dos átomos unidos. Es como muy parecido a radioatómico, ¿ya? Mm, ya. Aquí las propiedades de los covalentes, ¿cierto? Y los compuestos iónicos, la diferencia, ¿cierto? Que se van surgiendo. Ya te las voy a dejar así como expresada nomás, ¿ya? Porque, al final de cuentas, piensa que los covalentes, ¿cierto? Van a tener diferentes propiedades, si lo pensamos, ¿ya? Ya que cuando hablamos de covalentes, vamos a tener sustancias covalentes que van a formar moléculas unidas entre sí, ya y van a formar enlaces intermoleculares, ¿ya? Estos enlaces intermoleculares están muy dados, ¿cierto? Por ejemplo, los puentes de hidrógeno, ¿ya? Mm, ¿Ya? Eso hacen cuando hablamos de sustancias covalentes, es porque se van a ir formando a través de enlaces de manera intermolecular, más con enlace ya tipo enlace covalente, así como tal, se van a formar estos enlaces intermoleculares, por ejemplo, los puentes de hidrógeno, ¿ya? O los puentes disulfuros son, ¿cierto? Enlaces intermoleculares, porque son entre moléculas, ¿ya? Y las sustancias covalentes reticulares, ¿ya? Aquí se caracterizan por no conducir corriente eléctrica. Y, por ejemplo, cuando hablamos de sustancias covalentes reticulares, ¿ya? Hablamos de, por ejemplo, todos estos alótropos. ¿Sabes qué son los alótropos? no.
Los otros, por cierto, están formados por el mismo elemento, pero poseen diferentes estructuras. Por ejemplo, el grafito, el diamante. Ah, ¿Ya? ya. Esas son sustancias covalentes reticulares. ¿Ya? Entonces, antes que nos vamos, ¿cierto?, al enlace covalente, o sea, el enlace metálico, que más que nada no se considera el enlace como tal, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver, ¿cierto?, el que nos puse en la diapositiva, ¿ya? Es los tipos de enlace covalente. Ya vimos el simple, ¿cierto? Ujú. Vimos el simple ahora, pero nos falta. Ay, esto no quiero guardar. Cancelar. Nos falta ver, ¿cierto? Perdón. Nuevo, no guarda. Nos falta ver, ¿cierto? El enlace, chuta. El enlace covalente, el covalente polar y apolar y el dativo, ¿cierto? El polar se produce cuando uno de los átomos ejerce mayor atracción sobre los electrones del otro, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que un elemento es más electronegativo, atrae los electrones del átomo menos electronegativo, ¿ya? Y la electronegatividad tiene que ser, ¿ya? Menor a 1,7. Por ejemplo, ¿ya? Pero eso igual, eso igual puede cambiar los valores, depende de los valores que te diga el profesor, ¿ya? Pero generalmente es 1,7. Algunos dicen 1,6, ¿ya? Que van entre 0,5 y 1,6, ¿ya? Eso Ya. va en el tema de... y son asimétricos las moléculas. Por ejemplo, el NH3, el NH3, el N tiene una electronegatividad de nitrógeno de 3,04. ¿Ya? Y el hidrógeno de 2,2. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta diferencia de electronegatividad, me va a dar 0,84. Y esto, ¿cierto?, es menor que a 1,7. Por eso es un covalente polar. ¿Ya? Y Ya. se da porque, generalmente porque estas moléculas presentan enlaces, ya se van a formar cuando presentan electronegatividades distintas, ¿ya? Y forma una simetría este NH3, porque si lo vamos a poner el N al medio, ¿cierto? Porque es más electronegativo que el hidrógeno acá, ¿cierto? Otro hidrógeno acá, ¿ya? Y otro hidrógeno acá. Si los ponemos acá, ¿cierto? Vamos a hacer que nuestro se va formando ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Ujú. Ya 2, 4, o sea, 2, ¿cierto? Y ahí tenemos. Pero es asimétrica porque cuando nosotros las partimos, esto acá, te fijas que asimétrico, ¿no? ¿Qué asimétrico? ¿Cierto? Ujú. Sí. Es por eso mismo, ¿ya? Eso es la Mm, diferencia entre un polar, ¿ya? ya. El enlace covalente apolar, este se produce entre átomos iguales, ¿ya? Donde la distribución electrónica de los electrones compartidos está perfectamente equilibrada entre los átomos, ¿ya? Y la distribución de las cargas eléctricas negativas es uniforme a la molécula. Y en general se produce cuando la diferencia de electronegatividad adquiere un valor cero. Si te da cero, estamos en presencia ya de un enlace covalente apolar. ¿Sí? Ya. Por eso es importante calcular la electronegatividad. Y el dativo, ¿ya? O el enlace covalente coordinado, ¿ya? Es un tipo de enlace donde una especie dona sus dos electrones no compartidos. Esta especie se llama especie donadora y la que lo acepta se llama especie aceptora.
y se representa según de esta manera. ¿Ya? Se va a representar así, se va a representar. Se va a representar átomo donador, ¿ya? Átomo donador, donador, ¿ya? Átomo donador, átomo aceptor, ¿ya? Aceptor. Todo lo que es moléculas todo lo que es como enlaces intermoleculares, lo vamos a ver en la clase cuando veamos estado de la materia. ¿Ya? Ya, Ahí vamos a ver el tema de los enlaces intermoleculares, porque está muy relacionado con los estados de la materia. ¿Ya? Y por ejemplo, con este tipo de enlace podemos formar diversas sustancias, tales como el ion de amonio, ¿ya? El dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el ácido nítrico, ¿ya? El ácido nítrico es HNO3, ¿o no? HNO3. Ahí tenemos. ¿Ya? ya. Y ahí tenemos como tal. ¿Ya estamos claros con esto? Sí, ¿Estamos todos claros? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? no, por ahora ninguna. Ya. Entonces, antes de pasar al enlace metálico que nos queda el último, las pruebas de las sustancias covalentes como tal, ¿cierto? Son muy diferentes a las que a de las iónicas. Porque aquí estas sustancias moleculares, ¿cierto? Covalentes, son sólidas, líquidas o gaseosas de temperatura ambiente, dependiendo de los enlaces que formen las moléculas, poseen bajo punto de fusión, en comparación a los iónicos, ¿cierto? Que tienen alto punto de fusión. Las sustancias moleculares sólidas, son blandas y resisten bastante los golpes, ¿ya? Es decir, que cuando uno está golpeando, por ejemplo, ciertas sustancias sólidas, ¿ya? Generalmente estas que es muy sólida no se va a romper, pero se va deformando. No sé si se ha fijado eso. Sí. Son muy duras, pero se va deformando a medida que golpean, pero no se rompe. Y uno piensa que a Mm, lo mejor se rompió, no, po, se deformó, ¿ya? Y las sustancias polares covalentes no son conductoras de electricidad, pero sí las sustancias polares son pueden conducir un poco de electricidad, ¿ya? Y son solo sustancias que tengan similares de fuerza intermoleculares, o sea, las sustancias que tienen similares de fuerza intermoleculares, como puente de hidrógeno, puente de disulfuro, entre otros, o estas Van der Waals, ¿ya? Van a ser sustancias polares que son solventes polares, ¿ya? Y las apolares van a ser solventes en solvantes apolares, o sea, los solubles van a disolver ciertos solvantes polares y las apolares van a ser dadas por solventes apolares, van a disolver estas apolares. ¿Ya? Y las mm, sustancias reticulares, como por ejemplo el grafito, el diamante, son sólidas a temperatura ambiente. ¿Ya? ujú. Por eso la mina igual es súper eh, es como súper dura la mina del lápiz. Si te entierran una mina del lápiz, como que queda como marcado eso. No sé si te Mm, fijas. sí. Ya por eso mismo. Ya porque son muy resistentes. ¿Ya? Pero también, a la vez, como son muy resistentes a temperatura ambiente, son duras, como son duras, pero también son frágiles. Por eso muchas veces se rompe con facilidad el grafito, más que el diamante. Mm, ¿Cierto? Y no son conductores de electricidad, debido a que no poseen electrones libres y son insolubles a solventes polares y apolares. ¿Ya? Y aquí sí tienen elevados puntos de fusión. ¿Ya? Resisten mucho, ¿cierto? El tema de cuando están sometidas a él, mm, ¿ya? A punto de fusión.
¿Qué nos queda? Enlace metálico, ¿ya? Este tipo de enlace se produce entre átomos de tendencia a perder electrones de valencia, ¿cierto? Es decir, entre metales que poseen un valor de electronegatividad, ¿cierto? Similar, ¿ya? Sabemos que los metales tienen pocos electrones de valencia, sin embargo, estos tienen la libertad de moverse, ¿ya? Por eso es como estas, como que si te fijas, cómo es que se genera esta como nube electrónica deslocalizada, ¿cierto? Porque se disparan para todos lados, ¿cierto? Los electrones de valencia de estos elementos metálicos. ¿Sí? Mm, sí, sí. ¿Ya? Ahí por eso te dicen, pues, están como locos, ¿cierto? Porque sabemos que van a formar como una red cristalina fija, ¿ya? Y donde estos átomos se van a mover, estos electrones de estos átomos se van a mover libremente, ya porque están débilmente sujetados. Entonces, pues eso están así como, así, ¿ya? Como si tuvieran como muchas pulgas saltando, ¿ya? Así es el tema. Y así es lo que está ocurriendo en esto cuando se está formando este tipo de enlace, ¿ya? Ya esto es como un modo resumen, ¿cierto? Y aquí es importante la estructura de la Lewis, ¿cierto? Cómo es ir escribiendo, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos que escribir la estructura del compuesto mediante símbolos químicos, ¿cierto? Y sabemos que el átomo central va a ser el más electronegativo y nunca poner el menos electronegativo, ya, excepción del hidrógeno, y el flúor que siempre ocupa las posiciones terminales. Ya, el flúor a veces ocupa posiciones terminales, de término, ¿ya? Ya. Y el hidrógeno siempre va como a los lados, ¿ya? Como que al término, ¿cierto? Nunca va al medio, es raro. Sí, a veces va al medio, pero muy raro, ¿ya? ¿Cierto? Contar siempre el número total de electrones, siempre cuando tengamos, nos dan un elemento químico, ¿cierto? O sea, un compuesto químico, y tenemos que sacar todos los electrones de valencia a partir, ¿cierto? De mi confusión electrónica, ¿cierto? Y eso los tengo que contar el total, y ahí lo voy repartiendo, pero siempre sabiendo cuáles tiene cada elemento, porque no puedo ponerle, por ejemplo, a nitrógeno 6, pues, si yo sé que tiene 5, ¿cierto? Y puede que comparta esos 5, puede compartir 2, por ejemplo, ¿ya? Pero yo sé que tiene 5 por ley, ¿ya? Y hay que dibujar enlaces covalentes sencillos entre el átomo central y cada uno de los átomos que los rodean, para completar el octeto, ¿cierto? Y si el átomo central queda con menos 8 electrones, hay que formar enlaces dobles, triples, etcétera. ¿Ya? Hasta formar el octeto. ¿Ya? Ya. Aquí ya me voy a detener porque si te mató un poco el tema del enlace químico, viene el tema de la carga formal. ¿Lo has visto esto? No. ¿Viste? Ya, esto es nuevo para ustedes. Antes se veía mucho en la media, ¿ya? El tema de... Ahora no se ve, menos mal, porque igual es muy enredado. Pero la carga formal tiene que corresponder a una especie de carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados de ese átomo a una estructura Lewis. Procedimiento para asignar el electrón a una estructura Lewis, ¿cierto? Sabemos que todos los electrones no restantes del átomo se asignan al átomo, y al romper un enlace entre los átomos se asigna la mitad de los electrones enlazantes de cada átomo. Entonces, esas son las reglas de la carga formal. ¿Ya? Regla para las cargas formales. Sabemos que las moléculas, la suma de las cargas formales debe ser cero, porque son eléctricamente neutras. En los cationes, la suma de las cargas formales es igual a la carga positiva. Y en los aniones, debe ser igual a la carga positiva. ¿Ya? O sea, la carga negativa. Y las cargas formales nos da una visión de la distribución de carga en una molécula, pero no debemos interpretarla como una transferencia real o completa de estos electrones. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. Ya, vamos a hacer un ejercicio y también vamos a ver el concepto de resonancia. Una estructura de resonancia, una o dos más estructuras de Lewis para una sola molécula. O sea, es lo que veíamos en nitrógeno, ¿cierto? Que el nitrógeno no tenía solamente una, sino que tenía varias, ¿cierto?
Eso básicamente es un concepto una estructura de resonancia. ¿Ya? Mm, Ya, vamos a hacer un ejercicio de carga formal, porque quedaste como loca. sí, un poquito. Quedaste como, ¿qué es la carga formal? ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de carga formal. Por mientras, ¿alguna duda? No, no tengo ninguna duda como específica. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Ya? Ya vamos a hacer la... Primero vamos a hacer la carga formal de cierto elemento. ¿Ya? Una facilita, pues. No, será del agua, porque ya ocupamos el agua mucho. Vamos a hacer la del CO2. ¿Ya? La carga formal, para la carga formal vamos a tener cierta fórmula. Ya, va a haber una fórmula que yo vamos a ocupar una fórmula de carga formal, ¿ya? Vamos a tener una carga formal, vamos a tener una pequeña fórmula, ¿ya? Donde le vamos a poner, ¿sí? Mm. Para poder resolver esta carga formal, ¿ya? Para poder realizarla. ¿Queréis tomar un break, un pequeño break, para como un respiro igual? Eh, ya un poco para escribir. Ya, ya, vamos a poner un pequeño break. Pues mientras que esto es la siguiente. Fórmula de la carga formal, ¿ya? Es Fc por B menos N, ¿ya? Partido, o sea, menos B partido en 2. ¿Qué significa la B? O sea, Fc es carga formal. La B es número de electrones de valencia. O sea, estos son, la B, el número, ¿ya? El número de electrones de valencia. Electrones de valencia, ¿ya? El N es el número de electrones de valencia no compartidos, ¿ya? Mm, ya. ¿Ya? O sea, básicamente, son los electrones no, ¿cierto? Los electrones que no se comparten son los LN, ¿ya? Y el B, ¿cierto? Son números de electrones que sí se comparten, ¿sí? Ya. Sí. ¿Quedó claro? Sí. Esa es la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejercicio de acá. Vamos a hacer un ejercicio ya. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿No notaste? El Sí, sí, ya juguete, noté. fórmula carga formal, el número de electrones de valencia, N, ¿cierto? Los que no se comparten y el B2 son los que se comparten. Ujú. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio C2, ¿cierto? O sea, el morado. Chuta, es muy grande. Perdón, perdón. CO2. Entonces vamos a hacer ese CO2. Yo sugiero, yo sugiero hacer al tiro, yo sé que ya hice mi confusión electrónica y todo el tema, yo me la sé de memoria, la hice ya en mi cabeza, ¿cierto? Yo soy C con química, yo voy a poner, ¿cierto? Que mi estructura, ¿cierto? De Lewis sería del C, sería así, pongo uno, dos, ¿cierto? Que se comparten ahí, uno y dos del oxígeno, ¿cierto? Pongo los oxígeno acá y le pongo ¿cierto? Cuatro enlaces, o sea, cuatro enlaces, cuatro electrones de valencia acá, ¿cierto? Sí. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí.
¿Cumple la regla de octeto o no? Revisa, Eh, revisa. sí, si es que se cuentan como los del carbono. Entonces ¿Ya? sí. Entonces, a mí me da, ¿qué hago acá? ¿Mm? Ya, entonces, en caso tenemos unidos átomos centrados usando la podemos de dos estructuras posibles, pero vamos a ver esta es la primera estructura que podemos ser posible. Yo también solamente de esta estructura la carga formal, porque el profesor nos va a pedir resonante, ¿cierto? La estructura resonante. Mm, Entonces, hay dos formas que puede tener el CO2, ¿ya? Entonces, yo te voy a pedir solamente de esta, de una. ¿Ya? Porque el otro del CO2 tiene la siguiente manera. El CO2 tiene esa, ¿ya? Y yo, tú, chuta de nuevo. Perdón. Tengo esa, uno, dos, ¿ya? Pongo uno acá, ya tengo ese, pero pongo uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Cuatro, cinco y seis. Y ahí también tengo una estructura resonante. Entonces ahí yo tengo mis dos estructuras resonantes del CO2. Y también cumple una regla del octeto, ¿cierto? sí. ¿Ya? Pero lo mejor es hacer una tablita, Tamara, para hacer esto. Porque te van a pedir solamente la carga formal de un puro elemento. Pero lo recomendable, y yo te digo al tiro, es hacer una tablita para los tres, en este caso para los tres elementos. En este caso, tres elementos, porque te digo tres elementos, porque yo veo dos oxígenos, ¿cierto? Entonces, Ujú, recomendable pasar a los tres átomos, ¿cierto? Una tablita. ¿Ya? Eso es mm, lo que yo te recomiendo. Que he enredado esto. De ahí para que ay, te salga más ordenado. Entonces pongo eso ahí, pongo eso ahí. Chuta, ya. Entonces yo voy a poner aquí el oxígeno, el C y el oxígeno, ¿ya? Que como yo lo voy viendo acá. Primero, yo sé que voy a poner mi número de electrones de valencia. Lo primero que va en mi tablita, Tamara, va a ser mis electrones de valencia. Y yo sé que en el electrón de valencia en el oxígeno tengo, en este primer oxígeno, si viendo mi primera estructura, tengo 6, tengo 4 del carbono y 6 de este oxígeno, ¿cierto? sí. Entonces la primera parte que va son mis electrones de valencia. Bien. Es mi primera parte de mi tablita. Recuerda que este es un ejercicio que estamos haciendo, después tú vas a tener que hacer todos los otros ejercicios, más los ejercicios que estemos haciendo en el seminario, ¿ya? Ya. Y porque en esto, por el tema de ahora, vamos a hacer solamente este. Después vamos a tener los 9 electrones no enlazados. O sea, vamos a ver N, ¿cierto? De la tabla. Y sabemos que no enlazado tenemos 2 a este oxígeno, el primer oxígeno que tenemos, 0, ¿cierto? Al carbono y 6, ¿cierto? De mi átomo de oxígeno, el siguiente. Después yo tengo que ver el número de enlaces que se estén formando, ¿ya? O sea, el número de electrones enlazados. Mi número de electrones enlazados en el oxígeno tengo 3. Si te fijas, tenemos 3, ¿cierto? Ajá. 3 que se están enlazando, ¿ya? En el
carbono son 4 y en el este se va 1, ¿cierto? ¿Cuál es la carga forma para cada uno? ¿Cuál Mm, sería la carga de qué carga forma que le corresponde a cada uno? Hacemos esto, sacando la fórmula, sería aquí más 1, sería 0 y menos 1, según mi tablita, ¿cierto?, de valores. ¿O no? sí, ¿Sí? Ya, tarea para casa el segundo. Ya, tarea en la casa, ya, hacer la mismo, pero con la siguiente estructura, con la estructura 2. Hacer lo mismo que yo hice. Ya, recuerda que esta va a ser la carga formal. Este resultado, FC, lo último. ¿Ya? ya. Eso, Tamara. ¿Qué tal la clase? Eso es lo último. Yo voy a parar esto.